vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. Hola, ¿cómo están? Soy Vladi. Un saludo y bienvenido a este espacio creado para ti, con un mensaje de alerta en estos últimos tiempos. Jesús viene ya, ven a llorar, no te vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. Vamos a continuar con la segunda parte del mensaje de la semana pasada. ¿Ok? ¿Cuántos se acuerdan? Hablábamos del Evangelio en el Antiguo Testamento. ¿Ok? El Evangelio desde el Antiguo Testamento, y como base teníamos a Génesis 3, 15 y 21. ¿Ok? Yo les voy a pedir que por favor pongan atención, pongan toda su atención, no se estén distrayendo, porque vamos a leer la palabra. Este es el versículo base, Génesis 3:15 y Génesis 3:21. Vamos a leerlo nuevamente. Dice el 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese es el primer versículo. Decíamos que Dios le entrega a la humanidad, y en medio de este versículo Dios le entrega a la humanidad el evangelio eterno de Cristo Jesús, el mensaje de salvación. Es un anuncio del Mesías, que Cristo iba a nacer de una virgen. Y también hablábamos de cómo el diablo trata de impedir. Cuando Dios tiene un plan, Satanás también echa a andar su plan para impedir a Dios su obra, para impedir que la obra de Dios sea manifiesta y se lleve a efecto aquí sobre la tierra. Pero la diferencia de todo esto es de que Dios es poderoso, Dios es todopoderoso, y Satanás tiene un poder limitado. ¿Ok? Así que vamos a estudiar esta segunda parte del Evangelio de Cristo en el Antiguo Testamento. Génesis 3:15, Dios le dice al hombre: hay un plan B, y mi plan B es que Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, va a venir y va a nacer de una mujer, y va a ser llamado Hijo del Altísimo, y va a ser engendrado por el Espíritu Santo, no por voluntad humana ni por voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Así que Dios entrega este mensaje, el primer mensaje evangelístico, el primer mensaje mesiánico de Dios a la humanidad aquí en Génesis. Ya cometiste el error, ya pecaste, Adán y Eva, pero hay un plan, ¿ok? Hay una esperanza, no todo se ha terminado. Así que en este mensaje Dios anuncia su plan del sacrificio de Cristo, su plan de salvación. ¿Cómo salvar a la humanidad? ¿Cómo resolver esta situación? ¿Cómo volver al hombre a Dios? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Pero apareció Jesucristo para reunirnos otra vez con el Padre, para atraernos hacia el Padre. Jesucristo dice: para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que el segundo versículo que leíamos es Génesis capítulo 3, versículo 21. Ahí lo tienen en su Biblia. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Esto es un retrato del sacrificio de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que tenía que morir crucificado, tenía que morir sacrificado, derramar su sangre para cubrir nuestra vergüenza. ¿Ok? A partir de que nuestros padres en el huerto del Edén cometieron el pecado, entonces hay una vergüenza, hay una separación. Ellos comenzaron a esconderse. ¿Ok? Y la mayoría de la gente que peca
peca, ¿cómo lo hace? Lo hace a escondidas, ¿me entiende? Es la naturaleza del pecado, esconderse para pecar y para pecar contra Dios y transgredir su ley, para hacer lo que ellos quieran hacer. Así que dice la Biblia que ellos se escondían. Ellos tomaron hojas de la higuera y cosieron delantales, dice, y se cubrieron su desnudez. ¿Por qué? Porque ya estaban separados de Dios, porque ya Dios no estaba en su corazón. La presencia de Dios se fue de su corazón y quedó un vacío allí en el ser humano. Por ese motivo ellos se escondían y les daba vergüenza. Descubrieron su desnudez. Pero la palabra de Dios nos dice que Jesucristo vino a morir, ¿ok? Jesucristo tomó forma de un cordero. Ese corderito, ese animalito que se sacrificó para quitarle sus pieles, se tuvo que derramar sangre. Dios tuvo que derramar sangre para sacrificar ese corderito o ese animalito, para poder cubrir con esas pieles, ¿ok? Para poder hacerle vestiduras a nuestros padres, a Adán y a Eva, y cubrirlos de su vergüenza, ¿ok? De su desnudez. Tuvo que haber derramamiento de sangre. Jesucristo toma ese lugar y dice la palabra de Dios que lo que a nosotros nos correspondía, Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Murió desnudo totalmente, ¿ok? Nosotros estábamos desnudos. Nosotros, dice la palabra de Dios, que somos sin Cristo, pobres, desnudos y desventurados. Estamos delante de la presencia de Dios. Pero Cristo Jesús toma nuestro lugar y muere sin ropa. Le arrancaron su ropa. Tal y como Él vino al mundo, Jesucristo lo exhibieron en la cruz del Calvario y allí murió por nosotros. La vergüenza que Él sufrió por nuestros pecados, para que nosotros tuviéramos salvación. Así que Él murió desnudo. Muchos en las películas lo presentan a Jesús, y en las pinturas y en las fotos, en los retratos, lo presentan con un paño aquí, ¿me entiende? Cubierto sus partes íntimas. Pero de acuerdo a como Jesucristo realmente murió, fue totalmente desnudo, ¿ok? O sea, Él cubrió nuestro lugar, Él tomó nuestro lugar, y ya nosotros a través de Cristo no estamos desnudos delante del Padre. Así que Él nos ha arropado con la túnica de gracia, con la túnica de su amor y con la túnica y las vestiduras de su misericordia. Así que el Señor toma nuestro lugar. A través de la palabra de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis, el Evangelio de Cristo se ha dado a conocer. El plan de Dios es uno solo, y el plan de Dios es salvar al hombre, salvar a la humanidad, a través de entregarle nuestro corazón a Cristo, reconocer a Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y derramó su preciosa sangre, aceptarlo en nuestro corazón. Ese es el plan de Dios. ¿Para qué nos complicamos la vida en la Biblia? Hay mucha gente que se complica la vida en la palabra de Dios. Es que yo no le entiendo a esto. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y comienzan a dudar de la palabra de Dios. Quieren ellos saber totalmente todo lo que está escrito. Pero una de las cosas muy importantes que tenemos que entender nosotros es que el Evangelio es uno. El mensaje de Cristo en su palabra es uno solo: salvación y vida eterna, perdón de nuestros pecados. El Evangelio ha sido y será siempre el mismo, es único. Dios nunca lo ha cambiado. Su enfoque y su mensaje siempre es la salvación a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el Evangelio. Un solo mensaje del Antiguo al Nuevo Testamento.
A pesar de sus aproximadamente 5,000 o 6,000 años de que Dios anunciara la llegada del Mesías a través del versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, a pesar de toda su larga trayectoria, Dios jamás ha cambiado su mensaje. Dios jamás ha cambiado su palabra. Su palabra sigue siendo la misma, el mismo mensaje. No tiene sombras de variación, no tiene mutación, no hay mudanza en el mensaje de Cristo Jesús. Es uno, solamente uno, único mensaje, única y exclusivamente salvación y vida eterna a través de reconocer el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. Desde Génesis 3:15 hasta Juan 19:30 es el mismo mensaje, hasta que Jesucristo en la cruz del Calvario, en el Evangelio según San Juan 19:30, exclamara la última palabra en la cruz del Calvario, al derramar la última gota de sangre, y dijo: consumado es. Jesucristo vino a consumar el mensaje de la palabra de Dios. Jesucristo vino a consumar lo que Dios había determinado para el hombre. ¿Qué había Dios determinado para el hombre? Nuestra salvación. Así que Jesucristo cumple esa escritura que Dios dispuso o que Dios determinó en Génesis 3:15 y en toda la palabra a través de los profetas y aún de Moisés. Dios ha venido anunciando mensaje de salvación, cómo salvar a la humanidad, cómo librar a la humanidad del pecado, de la muerte eterna y del castigo eterno en el infierno. Ese es el único mensaje en la palabra de Dios. Todo lo que se escribió en la Biblia y todo lo que aparece en la palabra de Dios revelado al hombre a través del Espíritu Santo, todo concierne a Cristo Jesús y todo concierne a la salvación de la humanidad. Por eso te decía, el mensaje de Dios no es complicado: salvación y vida eterna. Todo lo que tuvo Dios que comunicarnos es para nuestra salvación. El beneficio que nosotros obtenemos de ser cristiano, para mucha gente perder el tiempo en la iglesia, perder el tiempo adorando y alabando a Dios, invirtiendo de lo que Dios nos da económicamente en la iglesia, todo eso es para beneficio de nuestra alma, de nuestra redención y de nuestra salvación. Así que el mensaje único de la palabra de Dios es redención a través de la sangre de Cristo Jesús. Querer cambiar el mensaje de Dios, querer cambiar el evangelio, es como querer cambiar las leyes de la física. Usted no puede cambiar la ley de gravedad. Usted no puede cambiar las leyes de la termodinámica, porque son leyes que están establecidas. Porque no importa que no creas. A lo mejor hay gente que diga: a mí no me interesa ni creo en la ley de gravedad. ¿Ok? Pero ¿qué sucede si esa persona se sube arriba de un árbol y se deja caer? No importa que no crea, se va a estrellar en el suelo, se va a hacer pedazos, ¿me entiende? Porque es una ley que está establecida. Las leyes de la termodinámica también nos enseñan que esas leyes Dios las estableció, de que todo lo creado tiende a deteriorarse, de que todas las cosas giran alrededor de más a menos, ¿me entiende? Y esto contradice la teoría de la evolución. Los evolucionistas creen toda esa tontería y en el Big Bang, y ellos enseñan que a través de una explosión surgió todo. No puede haber nada del desorden. Del desorden lo que nosotros podemos obtener, que es más desorden. ¿Me entiende? No podemos sacar un orden, algo ordenado, del desorden. Así que Dios estableció las leyes, y querer cambiar la palabra y el mensaje de Cristo es como querer cambiar las leyes de la física.
Nadie puede hacer eso. Está establecido y punto. 145 grados para que se cocinen las cosas en la lumbre y para que mueran los gérmenes en la comida. Esa es una ley y punto. ¿Me entienden? Nadie puede cambiar eso. Así que Dios dejó tanto leyes en la física, en la naturaleza, como también en su palabra, en la Biblia. Esta es la ley de Dios y nadie lo podrá cambiar. Por eso dice la palabra de Dios que todo aquel que haya rechazado a Jesucristo, el mensaje de Cristo, al Mesías prometido, al Mesías que vino a la tierra a tomar nuestro lugar y a morir por nosotros, todo aquel que le haya rechazado, sea quien sea, pobre, rico, sabio, inteligente, ignorante, estudiado, iletrado, cualquier persona que haya rechazado a Cristo Jesús se va a morir, se va a destruir, va a pasar la eternidad en el infierno, dice la palabra de Dios. Esta es una ley que nadie puede alterar y nadie puede cambiar. Ahora, ¿por qué? Porque Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Dios nos proveyó de una salvación. Y si nosotros queremos descifrar el amor de Dios y el amor de Cristo, si nosotros queremos entender su gran amor, está en la cruz del Calvario, en la muerte de Cristo y en el sufrimiento de Cristo, en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí está la esencia del amor de Dios. Dios no hizo nada a la aventura. Lo que Dios hizo es un beneficio para el hombre y punto. Si el hombre no lo quiere recibir y lo rechaza, la ira de Dios dice que está sobre esa persona. La ira de Dios está sobre la tal persona que rechace a Cristo Jesús, porque Dios lo dio todo. Dio a su único hijo. Dios pudo haber dado oro, Dios pudo haber dado dinero, Dios pudo haber dado muchas cosas, ¿me entiende? Muchas cosas que hay en el universo, Dios las pudo dar por nosotros, pero no era suficiente. Dios pensó que era suficiente la sangre de Cristo Jesús, su Hijo amado. Así que, ¿quién no se va a irar cuando preparó algo para alguien y es rechazado? Dios no va a tener lugar para la gente que le haya rechazado. Claramente lo dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Juan. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La ira de Dios está sobre él. Así que no podemos cambiar el evangelio. No podemos alterar el evangelio. No lo puedo yo predicar a mi manera. Usted no puede decir, la Biblia dice esto, pero yo le entiendo así. A Dios no le importa cómo le entendamos. A Dios lo que le interesa es que cumplamos totalmente, al pie de la letra, su palabra, sin hacer a un lado ni una sola palabra. Así que el evangelio de Cristo viene por toda la palabra de Dios, por toda la Biblia, viene el único mensaje de Cristo, que es salvación. Salvación, sacrificio de Cristo, redención a través de Cristo Jesús, a través de su sangre preciosa. Él nos compró con esa sangre y somos propiedad de Él. Cuando alguien tiene algo de su propiedad, usted puede hacer lo que quiera con lo que es de su propiedad. ¿Entiende? Cualquier cosa que usted tenga es de su propiedad. Usted puede hacer lo que quiera. Así que todos nosotros somos propiedad del Señor. Y el que le rechazó aún es propiedad, Dios, de Él. Señor Jesucristo es propiedad porque nos compró a todos con su preciosa sangre. Y el Señor lo va a poner en el infierno eternamente. Así que la palabra de Dios nos enseña que nosotros lo que debemos de hacer es creer en Cristo, creer en su palabra, obedecer a su ley, obedecer a su evangelio. A pesar de todas las dificultades que el evangelio de Cristo Jesús ha pasado durante su historia aquí en la tierra, siempre ha permanecido. La Biblia dice que la palabra de Dios permanece
para siempre. Dios estableció su palabra. Dios nos dio su palabra y permanece para siempre. ¿Ok? Todas las cosas pasan. Todas las cosas son vanidad, dice la palabra de Dios en Eclesiastés. Todo lo que se inventa tiene un principio y un fin. Toda la tecnología ha tenido un principio y tendrá un fin. Todo lo que la ciencia ha inventado y ha descubierto tiene un principio y tiene un fin. ¿Me entiende? Todas las herramientas, las máquinas, los aviones, todo tiene un principio y tiene un final. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Jamás, jamás va a pasar. La Biblia dice que todo se tiene que cumplir al pie de la letra, porque es la palabra eterna de Dios. Cuando el hombre pecó, el código genético se alteró de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta que se alteró nuestra genética cuando el hombre cayó en pecado? Usted sabe que el código genético es herencia. Lo transmitimos a nuestros hijos. Nuestros padres lo transmitieron, nuestros antepasados, nuestros abuelos y bisabuelos, y nosotros lo seguimos transmitiendo mientras estemos aquí sobre la tierra. Pero ese código genético, ese genoma, esos genes vienen contaminados. No hay nadie, dice la palabra de Dios, que haya nacido y que haya nacido en santidad. Todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Nadie es justo a menos de que se acerque a Cristo, le entregue su corazón y le reconozca como su único y suficiente Salvador. Así que cuando el hombre y la mujer comen del fruto, automáticamente ese fruto es lógico que entró por la boca, ¿ok? Y automáticamente, lógicamente, ese fruto comenzó a distribuirse en nuestro sistema, en todo nuestro cuerpo. Cuando nosotros ingerimos un alimento de cualquier índole que sea fruta o sea un alimento, podemos decir, procesado, ese alimento, la esencia de ese alimento queda en nuestro cuerpo. Y la esencia de ese alimento, ya sea para bien o para mal, está allí en nuestro cuerpo. ¿Ok? Algo tiene que hacer. Por ejemplo, las frutas y legumbres y verduras, Dios las hizo para que nosotros las comamos. ¿Me entiende? Y eso tiene proteínas. Así que cuando cae un alimento que tiene propiedades curativas, que tiene propiedades alimenticias, vitaminas, cuando cae en nuestro organismo, todo eso se distribuye y también crea defensas para nuestro cuerpo. Cuando ese fruto prohibido fue ingerido por el ser humano allí en el huerto del Edén, comenzó a distribuirse todo su contenido en nuestro cuerpo. Así que empezando por ahí, nosotros ya estamos contaminados. Es como ver, y gracia, una víbora. Una víbora muerde a su presa y ese veneno se comienza a distribuir por todo el sistema y comienza a envenenar. ¿Ok? Entonces, dice la palabra de Dios que a partir de ahí todo cambió. ¿Ok? Y Dios le dice al hombre, escuche bien: por tu culpa, por causa de ti, maldita será la tierra, y con el sudor de tu frente y con dolor vas a obtener el alimento de la tierra. Y a la mujer le dijo: con dolor parirás a tus hijos. A partir de ahí todo cambió. A partir de ahí las cosas cambiaron en su totalidad, tanto como en el ser humano, como en los animales y en las plantas. Dios dijo: espinos y cardos te dará la tierra, y de ahí, con el sudor de tu frente, comerás todos los días de tu vida, hasta que vuelvas otra vez al polvo de la tierra. Entonces, la sangre fue contaminada, el cerebro fue contaminado, nuestro sistema inmunológico fue contaminado.
Anteriormente, los seres humanos eran más inteligentes. Albert Einstein dice que de 8 a 10% se puede desarrollar el coeficiente intelectual, la capacidad de tu cerebro. De 8 a 10% el máximo. No hay quien llegue más allá de eso. Así que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, estaba desarrollado su coeficiente intelectual al 100%. Cuando el hombre cae en pecado, el 90%, o sea, la capacidad intelectual del ser humano se perdió el 90%. De acuerdo a las investigaciones de estos científicos y de acuerdo a la palabra de Dios también. Muchas veces pensé, y muchos pensamos lo mismo, cuando la Biblia nos habla del tiempo de Adán, del tiempo de Noé, del tiempo de los egipcios, del tiempo de los profetas, y aún del tiempo de Cristo, y aún del tiempo de Pablo, yo creo que muchos llegamos a pensar en ese entonces como que no había llegado totalmente la civilización. Estamos equivocados, estamos en un grave error. ¿Sabe por qué? Porque de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la arqueología, encontramos que la inteligencia del hombre estaba más avanzada que en nuestros días. A lo mejor usted diga, pero antes no habían automóviles, no habían aviones, no había celulares, no había tecnología, no había internet. Créeme que estaba mucho más avanzada la ciencia en ese entonces, la tecnología, que hoy día. ¿Y cómo te lo compruebo? Solamente échale una ojeada a las pirámides de Egipto. Ni siquiera el mejor de los investigadores, arqueólogos, antropólogos, científicos y todos aquellos que estudian las ciencias, ni siquiera ellos tienen una certeza de decir: así se hicieron las pirámides de Egipto, así se construyeron. Cada bloque de las pirámides de Egipto pesa de 5 a 8 toneladas. ¿Cómo las pudieron subir arriba de 40 metros? ¿Cómo las pudieron arrastrar? No había tecnología. No habían las herramientas y las máquinas que hoy tenemos. Se duraron aproximadamente de 20 a 40 años en construirlas. Los científicos dicen que para llevarse ese tiempo, cada bloque, porque son millones de bloques que tienen las pirámides, cada bloque tenía que ser depositado en 3 minutos. Cada bloque. ¿Entiende? La ciencia estaba avanzada. Había más inteligencia. La mejor ingeniería estaba en Egipto hace 5,000 años, mucho más desarrollada que hoy en día, de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a la historia. Son miles y miles de kilómetros de México a Egipto. ¿Quién le reveló el sistema, la ingeniería, la tecnología a los aztecas para construir también las pirámides? Muchas veces creímos que la pirámide más alta estaba en Egipto. ¿Y qué creen? Estábamos equivocados. La pirámide más grande está en México. ¿Quién le reveló a los aztecas para construir, o para hacer, más bien, para inventar un calendario que estuviera relacionado con las 4 estaciones del año y con los 365 días del año con exactitud? La cultura de los aztecas, de los olmecas, hace 5,000 años aproximadamente. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando el hombre cae en pecado, su intelecto bajó, ¿entiendes? De un 100% a un 10%. Perdió 90% y aún así el hombre era súper inteligente. La palabra de Dios nos enseña
que todo se contaminó. Isaías capítulo 1, versículo 6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en el hombre cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. O sea, el ser humano nace contaminado con el pecado y genéticamente somos pecadores. Médicamente, biológicamente, espiritualmente, intelectualmente y en todas las áreas nosotros somos pecadores y perdedores. Solo la sangre de Cristo Jesús nos viene a liberar. Solo la sangre de Cristo Jesús nos viene a ser libres. Por eso Jesucristo apareció y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dice la Biblia, el mensaje es uno, el mensaje es el mismo, el mensaje es con mirada hacia la cruz del Calvario. La cruz de Cristo, la cruz y el oprobio que Cristo sufrió es nuestra única esperanza. No es el ser intelectual, no es el ser científico, no es el tener dinero, no es nada de lo que tenga este mundo que ofrecernos. Eso no sirve para nada cuando nos presentemos delante de Dios. Todos los logros, el dinero y la intelectualidad y la sabiduría y la inteligencia del hombre sirven aquí en la tierra. En el cielo nada vamos a llevarnos de aquí de la tierra excepto a Cristo en nuestro corazón. Es lo único que nos vamos a llevar al cielo. Así que Dios entrega este mensaje en el huerto del Edén: salvación, redención, un plan para salvar a la humanidad. Ese es el plan que tengo. Y Dios le da una advertencia a Satanás: por cuanto engañaste a la mujer, de la mujer nacerá el ungido de Dios, el Mesías, de la semilla de la mujer. Y de la semilla de Satanás también nacerá el anticristo. Y está a punto de levantarse el anticristo, si no es que ya está entre nosotros, para tomar el control del gobierno mundial. Estamos en los últimos días, estamos en el último tiempo. El Señor nos dice a través de su palabra: mirad que nadie os engañe, nadie les debe de engañar. El mensaje es el único que está en la palabra. Es el mismo desde hace 5,000 años. Desde que Dios entrega esta revelación al hombre, es el mensaje que ha permanecido durante todos estos miles de años y generaciones. Así que el Señor dice: no se dejen engañar, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y engañarán a muchos. Mucha gente anda enseñando la palabra de Dios a su conveniencia. Mucha gente anda distorsionando el mensaje de Cristo. Y dice la palabra que este mensaje no debe ser alterado, no debe ser cambiado. Es único. Dios nunca cambia. Es el mismo mensaje que ha recorrido todo el camino desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta nuestros días. No hay ningún cambio. Y cuando Dios tuviere un cambio diferente, un nuevo cambio, Dios lo revelaría también a través de su palabra. Así que ¿cómo nosotros nos vamos a dejar engañar? ¿Cómo nos vamos a dejar llevar por lo que el hombre dice, por lo que los apóstatas dicen, por lo que los falsos profetas predican? ¿Por qué nos hemos de dejar engañar? Si está claro, está esclarecido, es una luz que ilumina aquí en su palabra, la palabra de Cristo Jesús. En el mensaje de Cristo, la cruz del Calvario, la redención de nuestros pecados. Jesucristo nos compró con su sangre preciosa. Todo lo que Dios escribió en su palabra, ya para Dios ya sucedió. Dios ya lo vivió, porque Dios vive en la eternidad. Nosotros vivimos aquí en estas dimensiones de tiempo y espacio. Donde Dios vive, no hay tiempo ni espacio. Dice la palabra que Dios es eterno. Jesucristo es eterno y vive en la eternidad.
Así que todo este mensaje que encontramos en su palabra, toda esta historia, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios anunció, ya Dios lo vivió. Ya esto es historia para Dios. Mientras tanto, nosotros aquí en la tierra esperamos su venida. Esperamos que el Señor nos saque de aquí de la tierra. Esperamos la final trompeta para que seamos arrebatados al cielo. Dios nos enseña que a través de la historia del Evangelio, el Señor nos enseña que Satanás ha tratado siempre de impedir que esta palabra se cumpla. Satanás siempre ha intervenido en el plan de Dios. Satanás siempre se ha infiltrado para echar a perder el plan de Dios. Pero como tenemos un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnividente y todopoderoso, así que Satanás choca contra la roca eterna que es Cristo Jesús y se pega en la nariz. Así es, amén. Dice la Biblia que Satanás está derrotado. Cuando el diablo va, ya Dios regresa. Cuando el diablo pensó hacerte daño, ya Dios te dio la cobertura. Cuando Satanás pensó destruirte, ya el Señor te cubrió con su preciosa sangre. Es el mismo mensaje de Génesis, Apocalipsis. Jesucristo, nuestro Salvador. Todo lo que el Evangelio pasó para llegar hasta nuestros días tuvo su problema, tuvo sus consecuencias, tuvo sus tempestades, pasó por muchas pruebas, pasó por muchas circunstancias, porque Satanás trató de impedirlo, y Satanás está tratando de engañarnos aún todavía, y está tratando de impedir que Dios lleve a cabo su plan. Pero a Dios no le va a impedir nadie, porque a Dios siempre se le debe respeto. Aún el mismo diablo respeta a Dios. Los mismos demonios tiemblan ante la presencia del Señor. Así que Dios dijo y así se hará. El plan de Dios es sacarnos de aquí, de la tierra, porque viene destrucción. El plan del Señor Jesucristo es arrebatarnos a su gloria, porque nos va a sacar de aquí, de la tierra, del sufrimiento y la calamidad y la destrucción que se avecina a la tierra. No hay otro mensaje. Es el único mensaje, el Evangelio de Cristo. Y nosotros necesitamos aprender de este Evangelio, porque al fin y al cabo es el único que nos va a salvar. El único mensaje que Dios tiene es el Evangelio. La cruz de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Así que no se dejen engañar, no se dejen mentir por Satanás, no se dejen llevar por lo que el hombre dice. Investíguelo y compruébelo en la palabra de Dios. De principio a fin, en la palabra es Cristo Jesús como Salvador, el único Hijo de Dios, salvación y vida eterna. El Evangelio representa algo así. Te lo voy a pintar de esta manera. Escuchaba yo una historia de un niño que se perdió en Nueva York. Nueva York, una ciudad muy grande, sobre todo Manhattan. Entonces dice un taxista que se encontró a este niño vagando en la ciudad, en la inmensidad de la ciudad. Y le dijo: niño, ¿necesitas ayuda? Y él dice: sí, necesito ayuda y ando perdido. Entonces el taxista lo entregó a la policía. Y la policía le dijo: te voy a ayudar. ¿Quieres llegar a tu casa? El niño dice: sí. ¿Cómo sucedió todo? Dice: me salí de mi casa, empecé a jugar en la yarda, después me salí a la calle y después comencé a caminar y así terminé perdido. Entonces el policía le dice: yo quiero que me describas tu casa exactamente. ¿Cómo es tu casa? ¿Y por dónde vives? ¿Qué ciudad vives? Dice el niño: no recuerdo.
El policía le dice: dame una señal. Y mientras andaban en las calles buscando su casa de este niño, entonces el niño de pronto miró hacia lo lejos y miró que allá arriba de una iglesia había una cruz. Y dice el niño: allá, llévame allá donde está la cruz. Allí vivo, al lado de esa cruz está mi casa. Entonces el policía lo llevó. Allí era una iglesia y al lado vivía este niño. ¿Qué nos enseña esta anécdota? Es una gran experiencia. Y si nosotros lo comparamos con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no hay esperanzas. Le busquemos por donde le busquemos, estamos perdidos. La única brújula nos tiene que conducir hasta la cruz de Cristo. Nuestra única salvación es la cruz. Desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 22, último versículo, la historia es la misma. La cruz. ¿Hacia dónde vamos a parar? Hacia la cruz de Cristo. Este niño se acordó que al lado de su casa había una iglesia y arriba de la iglesia estaba la cruz. Nosotros tenemos que recordar la cruz de Cristo. Cuando Satanás venga a ti y te dice: eres un bueno para nada, no sirves para nada, nunca vas a prosperar, dile: mi esperanza está puesta en Cristo. Mi esperanza es la cruz de Cristo. En la cruz Jesucristo padeció por mí, se llevó mis enfermedades, se llevó mi miseria, se llevó mi dolor, se llevó mi tristeza, se llevó mis lágrimas y todo sufrimiento se lo llevó en la cruz del Calvario. Jesucristo nuestro Salvador. Así que nuestra única esperanza y nuestra única mirada es la cruz del Calvario, la cruz de Cristo Jesús. Concluimos con esto. El Evangelio es uno solamente. El mensaje en toda la Biblia es único. Uno solamente. La cruz de Cristo. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Salvación y redención para nosotros. Es el único camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al cielo, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Así que tenemos que ir primero a la cruz para encontrar a Cristo Jesús y salvación en nuestra vida. Vamos a estar orando al Señor en esta hora. Vamos a dar gracias por su palabra. Muy pronto la trompeta sonará. Para más información, búsquenos en www.churchoftheamericasla.com. Muchas gracias por su sintonía, esperando que Dios le bendiga abundantemente. Vela a llorar, no te vayas a quedar. Muy pronto le veremos. Muy pronto la trompeta sonará.